escucha la Diana. Esa es la Diana de Chávez, la Diana de la patria, la Diana Carabobo. Y todos vamos entonces a votar con conciencia. Hasta la victoria siempre. Sean todas y todos bienvenidos a este su programa Hablando Constituyente, una producción de ANTV en coproducción con la Casa del Artista para TVS, el canal que sonríe contigo, y por supuesto para ANTV, el canal del pueblo legislador. Yo, al igual que la mayoría de los venezolanos y venezolanas, votamos por la patria, votamos por la paz, votamos por la consolidación que significó la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio, ese bálsamo de paz. Y este domingo pasado, una vez más, el pueblo en masa, en familia, ratificó su compromiso con la paz. Por primera vez en la historia de nuestro país, el 61% de los convocados a elecciones salieron a expresar su opinión. Más de 18 millones de venezolanos y venezolanas fueron convocados para estas elecciones y más de 10 millones aceptaron el reto, salir, depositar su voto y decir al unísono al mundo que Venezuela es libre, que somos soberanos y que queremos transitar el camino del socialismo, pero en paz, en familia, viéndonos a los ojos y reconociéndonos como hermanos. Hoy, en este programa especial, tenemos a dos constituyentes, amigos de la casa, camaradas y socialistas comprobados. Me refiero a Alberto Aranguibel del sector trabajadores y también a mi amigo Nelson Herrera, por supuesto también del sector trabajadores. Sean bienvenidos a este su programa Hablando Constituyente, y quiero de inmediato comenzar con la opinión de ustedes. Ayer volvimos a hacer historia, los venezolanos y venezolanas, ante un escenario donde nos habían descalificado y nos habían tachado como un gobierno dictatorial. Ha quedado demostrado que en Venezuela reina la democracia. Y no solamente cualquier democracia, sino la democracia participativa, protagónica y auténtica. Esa donde gana quien más votos saca. ¿Tu opinión, Alberto? Bueno, sí, sobre eso hay que ahondar mucho más, sobre la significación del voto en sí mismo como elemento de constatación del triunfo. Nosotros decíamos ayer, antes de que se emitiera el boletín que emitió antes de la medianoche el Consejo Nacional Electoral, que independientemente de los resultados, el triunfo estaba a la vista, el triunfo del presidente Nicolás Maduro, en particular del pueblo de Venezuela y de la patria en este evento histórico que hemos protagonizado, como tú lo has dicho, en virtud de que lo que se estaba en realidad debatiendo o lo que estaba sometiéndose al juicio de las venezolanas y los venezolanos era cuál es la disposición real que tiene el país, si la disposición a avanzar en paz, como tú lo estabas comentando, o escoger el camino de la violencia sin ningún tipo de sustrato, de planteamiento para el país desde el punto de vista ni ideológico, ni económico, ni político de ningún tipo. Esa era la verdadera confrontación que había el día de ayer. Por eso decimos que antes inclusive de saberse los resultados ya podíamos celebrar, cantar victoria con un triunfo que una vez que fue emitido el boletín y se constató entonces ya la verificación del resultado en cada uno de los estados, que es un triunfo perfecto, perfecto por encima de lo que pudiera estar pensando incluso la militancia revolucionaria en este momento respecto del avance que significa que la oposición pasa de 3 gobernaciones a 5 en esta oportunidad, lo cual hace que aparezca en principio como un crecimiento por parte de los sectores de la derecha, un avance en las fuerzas que ellos estarían convocando, pero que no es así. Nosotros hemos sostenido, y yo lo quiero reiterar con el mayor énfasis en este momento, que se trata de un triunfo perfecto, sin ningún tipo
de comisura, sin ningún tipo de grieta, entre otras razones porque para nosotros, para la revolución, para la propuesta de paz que ha planteado al país desde el primer momento de su mandato el presidente Nicolás Maduro, haber arrasado en todas las gobernaciones hubiera sido tan catastrófico como que hubiéramos perdido todas las gobernaciones. Porque lo que está sucediendo en Venezuela no es el asunto de la confrontación regional en una gobernación o la otra, sino que estamos sometidos a la presión de una guerra terrible, cruenta, que se nos ha desatado en contra del pueblo venezolano por parte del Departamento de Estado norteamericano, el imperio norteamericano que nos ha acusado a nosotros de ser amenaza para el imperio, y eso a partir de ahí ha significado un cerco económico severo que está causando la penuria que nunca antes padeció el pueblo venezolano por la falta de alimentos, de insumos de primera necesidad, medicina, etcétera, y el encarecimiento de la vida como nunca antes había sucedido. En términos demenciales, una inflación desatada, inducida por los sectores especuladores que de manera criminal han atacado al pueblo por esa vía, por la vía del estómago, por la vía del bolsillo. Entonces, esa guerra que se cierne sobre el país se habría acentuado, se habría reactivado en este momento si el discurso que ellos han planteado con la matriz que crearon para falsear, para difamar el proceso revolucionario venezolano, que habría una dictadura en Venezuela, se habría de alguna manera podido sustentar en la evidencia que ellos habrían colocado ante el mundo de que en Venezuela no hay opciones para la pluralidad política si aquí hubiese habido el arrase de la revolución en todas las gobernaciones. Esto es para nosotros mucho mejor que ganar todas las gobernaciones. También hay que considerar un punto muy neurálgico, ese crecimiento del que tú hablas, que de pronto las gobernaciones que estaban en manos de la dirigencia opositora, que eran 3 y ahora se van a 5, también hay que tener conciencia que ha sido por todo lo que tú acabas de decir, una guerra inducida, una guerra económica, esconder los alimentos, encarecer los productos, acelerar una inflación inducida que no existe, pero a través de un dólar criminal que nos repercute en los bolsillos a todos nosotros. Entonces, ¿se podría realmente traducir, Nelson, que la oposición sumó algo, ganó algo la oposición? Ante todo, agradecido, Mesuti, saludo al pueblo venezolano, quien ayer confió en la democracia, volvió a ganar la Constitución Bolivariana de Venezuela, volvió a ganar el pueblo aguerrido venezolano, quien dijo stop, quien paró otra vez los continuos ataques fascistas. Es raro, y no nos parece nada raro, perdón, el llamado ya de la MUT. Salieron los resultados y el primero que sale es el alcalde de Baruta diciendo que hay fraude. Eso no nos sorprende, esto iba a pasar. Pero hay algo más allá. Se ganaron 2 gobernaciones de futuros candidatos a presidente, que es Lara y que es Miranda. Aquí debo extender unas felicitaciones a este pueblo, quienes compararon una campaña feroz. Lara fue víctima de ataques continuos y permanentes. Miranda por Chacao y toda esta zona de Baruta fueron constantes ataques. El pueblo reconoció que es necesario la paz para avanzar en el poder del desarrollo democrático. Entonces, yo felicito a todos los candidatos, tanto de la oposición como de la derecha que participaron. Pero asimismo espero ver a los 23 candidatos aquí subordinándose a esta Asamblea Nacional Constituyente, quien fue que adelantó estas elecciones para garantizar la paz. Y se sigue garantizando la paz. Hay algo que sí estamos debatiendo en la clase trabajadora. En las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el sector que votó más fue el sector trabajador. En estas elecciones de gobernador se vio lo mismo. La clase trabajadora, más del 70% de los trabajadores de su sector salió a votar. Y la mayoría reconoce quién es el líder que los representa, quién es el líder que lleva su voz. Que a pesar de una guerra económica, ya se han construido más de 1.800.000 viviendas. A pesar de una guerra económica, se acaba de firmar un contrato colectivo como es el contrato de salud. El único presidente y el único gobierno están en discusión. El de la Gran Misión Vivienda Venezuela y todo esto. El único gobierno que garantiza la soberanía y los beneficios al pueblo es la Revolución Bolivariana. Y eso se vio en el voto.
Había una oposición que a través del tiempo que refleja lo malo, la guerra, que puede existir algunas cosas, existe acaparamiento, existe especulación, existen cosas negativas que nosotros ahorita de la Asamblea Nacional Constituyente, con esta mano que van a hacer los gobernadores, tenemos que dar un parado, como las contradicciones internas, que son la corrupción, que existen todavía. Bueno, tenemos ya las condiciones. Nosotros cuando asumimos aquí en la Asamblea Nacional Constituyente nos dieron 3 deberes muy importantes. La creación de una nueva constitución, un nuevo ordenamiento jurídico y la transformación del Estado. Si nosotros no nos dedicamos a esto último, que es la transformación profunda del Estado, vamos a seguir, cosechando donde no se debe. Hay algo bien interesante. La convocatoria fue realizada por la Asamblea Nacional Constituyente y el día de las elecciones para gobernadores y gobernadoras, por primera vez en la historia, se rompe ese limitante de esa abstención. La abstención fue menor en esta oportunidad. El 61% del padrón electoral acudió a votar. Quiere decir, de alguna manera, que chavistas y no chavistas reconocieron la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, aceptaron el llamado y ahí están. Ya creo, sería muy contradictorio, aun cuando sabemos que estas personas están llenas de contradicciones, que ahora vengan a no reconocer a nuestra Asamblea Nacional Constituyente, porque ustedes acaban de nombrar a un personajillo triste de la historia, que es la señora Blay, que es el alcalde, del municipio de Baruta, que tiene a Baruta inmerso en un solo hueco, pero se atreve a vaticinar que si ellos en el supuesto negado ganaban algunas gobernaciones, no vendrían aquí a juramentarse ni a someterse a la Asamblea Nacional Constituyente, cosa que los pondría en desacato automáticamente. Y yo creo que una de las cosas por la cual el pueblo eligió a esta Asamblea Nacional Constituyente es para poner orden en el desorden. La opinión que ustedes merecen de esto. Hay un aspecto importantísimo en lo que acaban de comentar ustedes dos, que está relacionado con la democracia, más allá de la elección. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque ayer, tal como tú lo estás señalando, se rompió el techo de no solo la abstención, sino de un fenómeno persistente a través del tiempo, no solo en elecciones venezolanas a lo largo de la revolución y de toda su historia, sino en el mundo entero, que es la capacidad de convocatoria de un evento de esta naturaleza que nunca llega a los niveles de la capacidad de convocatoria de un evento, una elección presidencial. Y nosotros estamos por encima de la capacidad de convocatoria de un evento presidencial. ¿Qué quiere decir eso? Que se está profundizando la democracia, se está profundizando el sentido de democracia. Nosotros estamos construyendo democracia. Este fin de semana, el mismo día que nosotros estábamos haciendo esta elección regional, que es una elección que, como digo, es muy particular, atiende a necesidades particulares, locales, de la sociedad, de la comunidad, no tiene la significación nacional, ni por supuesto motiva de la misma manera, ni con la misma fuerza. Se estaba eligiendo el mismo día en Austria el presidente, y el presidente ganó con 31% Imagínate. de los votos del electorado. Y también quedó demostrado la confiabilidad que tiene el pueblo de Venezuela en nuestro sistema nacional electoral. Bueno, que de eso queremos hablar en la próxima parte, así que usted no se me mueva, Aranguibel, usted tampoco, Nelson Herrera, y por supuesto usted tampoco. Al regreso, más de Hablando Constituyente.
Estamos de vuelta aquí en Hablando Constituyente. Habíamos dejado abierto el tema acerca de lo que había significado todo el proceso electoral vivido en estas pasadas elecciones de gobernadores y gobernadoras, donde de alguna manera se evidenció que nuestro sistema nacional electoral es uno de los más fuertes, blindados y transparentes, sin contar la rapidez como resultó todo, porque de verdad que uno llegaba y de inmediato era atendido y el proceso era muy rápido. Pero habíamos dejado al aire, mi querido Alberto, el fenómeno que en unas convocatorias a elecciones regionales hubiese habido una alta participación como nunca antes en nuestra historia, incluso mayor a algunas elecciones de presidentes en otros países. ¿Por qué este fenómeno en estos actuales momentos? Y en medio de esta, guerra, de esta difícil coyuntura, claro. Efectivamente, las cuentas que siempre saca la derecha las saca con guiones del pasado, guiones viejos, que ya no sirven para leer la realidad venezolana hoy en día. Es una realidad dinámica, cambiante, intensiva, pero que además tiene una particularidad, que es el modelo democrático participativo y protagónico, que en un momento determinado, en los inicios de la propuesta que hiciera el comandante Chávez y luego con la ratificación en el 99 con la Constitución bolivariana, se preguntaban desde la derecha con qué se come eso de participación y protagonismo. Bueno, con lo que vivimos este domingo. Sí. Se come con la presencia activa, con el pueblo en la calle dinamizado, como una fuerza viva, permanente, construyendo un modelo democrático sin parangón en el mundo entero. Fíjate tú lo que sucede, visto ya los números particularizados en cada una de los estados en el país, en esta elección. Los estados en los que gana la derecha, los gana por apenas 4, 5, 6 puntos. Hubo uno solo donde hubo una diferencia sustantiva, que fue en el Táchira, pero de resto son muy estrechos los márgenes de diferencia. Pero cuando mira a la inversa, es decir, donde ganó la revolución, es casi con 20 puntos de diferencia en términos del contendor de la más de derecha. 5 puntos es... Exactamente, Sí. ya más de 5 puntos es en cualquier parte del mundo. Una cifra muy significativa. Cuando tú miras todas las elecciones presidenciales en el continente latinoamericano y en el resto del mundo, como te estaba diciendo, en Austria, por ejemplo, el nuevo mandatario electo este fin de semana también es electo con 31%, y el que le sigue del Partido Socialdemócrata, porque allá la ultraderecha está en el poder y se pelean entre ellos el gobierno, el que le sigue tiene un 26% apenas, que es lo que en promedio tienen los presidentes neoliberales en Latinoamérica como fuerza, capacidad de convocatoria en los procesos electorales que los eligen como presidente. No hay legitimidad, no hay representación verdadera, auténtica de esos mandatarios que secuestran el modelo democrático. No, y lo otro, en una Alberto, parcela, el lo trabajo restringen en una parcela. intenso de todos nuestros candidatos y candidatas fue, a diferencia de otros momentos, fue mayor aún, porque recordemos que estábamos luchando contra el enemigo interno, contra todas las cosas, todos los elementos externos que nos habían colocado como adornando la fiesta para que fuera cuesta arriba. El trabajo titánico, por ejemplo, del almiranta en Lara, hay que reconocerlo, la almiranta Carmen Meléndez, remontar eso allá en Lara y alzarse con el triunfo. El trabajo titánico que hizo nuestro camarada, compañero aquí, Héctor Rodríguez en Miranda. Claro. O sea, estabas luchando no solamente contra viejos quistes, contra la forma de gobierno enquistada que estaba allí, sino también contra todos los elementos que ellos habían generado para desacreditar a nuestros candidatos chavistas. Que se convierte, perdóname para completar la idea que quise expresar, se complementa, o se le tiene que añadir obligatoriamente una variación muy sustantiva de este proceso electoral respecto de todos los anteriores en la revolución, que es que la oposición siempre se atribuyó toda la votación que no era chavista. Sí. En todo proceso electoral. ¿Qué es el error? Hay una multiplicidad de formas de expresarse el elector, que van desde el votar por una preferencia política hasta el voto nulo, pasando por la abstención, pasando por los votos, en fin. Ellos siempre se atribuyeron toda esa votación y allí construyeron de manera artificial una mayoría que no tenía. Que no existe. Ellos están reunidos en esa agrupación que ellos llaman la unidad, porque de esa manera secuestran
ese voto y lo ponen, se lo atribuyen, lo ponen al servicio de su proyecto político antichavista. Porque dice que el que no votó por Chávez o por el proyecto chavista es antichavista automáticamente. Es decir, los niní, toda esa gente... Yo más bien pienso que quien ellos vota por nosotros, vota por la revolución. Claro. Y quienes votan por ellos, de alguna manera, está molesto con nosotros. Pero- Votan contra nosotros. Exacto. No por ellos, No por vota ellos, en eso- contra de eso es nosotros lo que por yo alguna te- molestia, por alguna razón, pero no es porque ellos jalen ni tengan gente. Pero en esta ocasión hay un nuevo actor. En toda esa gama, esa panoplia de opciones que siempre ha tenido para expresarse el elector, en esta oportunidad hay un antioposicionismo que ellos no consideraron. Es decir, la cantidad de gente que estaba en contra de esos candidatos decimonónicos que ellos pusieron, Sí. que trajeron del baúl de los recuerdos, Es así. de la prehistoria política. La misma Patricia Poleo me da risa porque en estos días sale diciendo, ¿cómo es posible que esta gente hable de futuro, de unidad y de cosas nuevas si están poniendo los mismos gobernadores? Cuando yo era chiquita, decía ella en su programa. Hay que destacar algo, ¿no? Que es la confiabilidad que da el CNE y el poder de poder auditarse. El único país, el Ejecutivo, a través de Nicolás Maduro, el presidente Bolero, la MUT, solicitan el 100% de la auditoría. Sí, señor. Y el único poder, el único Consejo Nacional Electoral que tiene la capacidad de ir al 100% es el venezolano. En los otros países solamente auditan el 15%. Aquí Una vamos muestra cuando representativa. mucho. Sí. Porque desde el punto de vista técnico, solamente con una muestra del Es correcto. 3% Y es más que estadísticamente y suficiente. punto. Y aquí vamos a un 100% de la auditoría. Ayer el presidente muy bien lo decía, cuidado, porque las ventajas de ellos fueron muy pírrimas. A lo mejor echamos muy una broma peca- de ser Ajá. presidente. Y ya tenemos hasta el momento 17 seguros. Ciudad Bolívar, la gobernación de Bolívar, vamos a esperar. Yo considero que ahí vamos a ganar porque hubo una fuerza Sí. de la clase trabajadora para obtener esa victoria. Sí. En caso contrario, en las condiciones que estábamos y el constante ataque imperial, una victoria como la que estamos obteniendo, un 75% de todas las gobernaciones, es una victoria Yo contundente me atrevo a decir, del pueblo mira, venezolano. aquí la lectura ha sido muy clara. Aquí lo único que tenemos, la única realidad es que el chavismo sigue siendo mayoría. Y ha sido demostrado no solamente porque ellos decían, un momento, las elecciones del 30 de julio es una elección chavista, lo de la constituyente. Bueno, esta elección fue Pero nacional. es que el plebiscito de ellos era que Y ellos el solos plebiscito y era lo ya solo y perdieron. lo perdieron con ellos mismos, imagínate. Y Y hoy ellos queda están- demostrado que la fuerza revolucionaria es la mayoría del país. Ellos estaban con 17 Queda corroborado. Corroborado. Exacto, porque ya O se sea, ha no hay demostrado. duda alguna. Ellos pues. estaban solicitando el porcentaje total de las gobernaciones. Otra vez vencimos. Un 54% Lo que sucede es del que pueblo ellos- venezolano confía lo que en la sucede revolución es que bolivariana. Así es. Ellos han sido víctimas de sus propias patrañas. Todos, En sus incluso propias los dirigentes. trampas también. Ellos se han metido en la cabeza, como te digo, esa realidad virtual de una mayoría que no han podido constatar en hechos reales, verificables de ninguna manera, ni en la movilización en la calle, ni en las elecciones primarias de ellos, que son internas, Ahí ni menos. en el llamado que hicieron al supuesto plebiscito, ni en Las elecciones fraudulentas ni- que hacen. Exactamente. Entonces, no ha habido ninguna fórmula en la que puedan demostrar ellos la supuesta mayoría, pero la creen. Y la creen a pie juntilla, lloran. Yo he visto opositores llorar porque ellos decían que era mayoría en un centro como todos los que yo vi, que tradicionalmente tienen una fuerza de arrastre, de convocatoria muy grande en el este del este de Caracas, donde siempre pues, está el voto antichavista reunido completamente vacío. Y Mira, ellos yo ayer llorando me porque quedé son mayoría, callado, ¿no? pero hubo un comentario. Mesuti estaba votando en Baruta y alguien dice, bueno, aquí el único voto que sacará Héctor Rodríguez será el de Mesuti. Bueno, fíjate tú esto lo que ha ocurrido, porque hasta sus propios seguidores ya no les creen. Te digo, es están el actor, hastiados el actor de la nuevo mentira. que hay, el actor que de es la el voto coba. opositor, antiopositor. Es correcto. Ese es un actor Es la que tiene decepción que tener- ellos mismos han causado en sus propias filas, porque cuando usted le miente a la gente, no le habla con la verdad y les crea falsas expectativas, ocurre lo que está ocurriendo. Tú no puedes ir a un proceso electoral. Por eso existe y es tan determinante en el mundo entero, en la ciencia política, la campaña electoral. ¿Qué es la campaña electoral? ¿Una fiesta, un carnaval? No. Eso es una cosa que cuesta muchísimo para dedicársela a simplemente la diversión y la consagración del ego de cada quien.
La campaña es esencial en la propuesta. democracia porque es donde tú puedes Claro. conocer la propuesta y es la obligación que tiene el candidato o el partido de entregarle esa información al elector. Es un derecho del elector a conocer las distintas propuestas. Esta gente se fue sin hacer ninguna propuesta a la Pensaban campaña. que iban a ganar las gobernaciones a punta de hacer programas de televisión, No, porque no, toda ya la vida han lo conspirado en visitaban. 18 años desde un estudio de televisión. O se nos No, olvida ellos- que aquí el primer golpe que nos dieron fue desde los estudios de Globovisión. No Claro, salen pero a convencer es a la que- gente, no hablan con el pueblo, no lo escuchan. No, Roberto, pero es que tampoco fueron a la televisión porque no tenían discurso, porque el discurso de ellos tenía que haber sido explicar cómo era eso de que ellos estaban promoviendo las guarimbas, la violencia, Claro. la muerte, no se deslindaron de eso, lo cohonestaron, lo avalaron con su silencio y después Nunca están lo pidiendo el condenaron. voto. Es decir, eso es muy difícil de Sí. responder desde el punto de vista del discurso político. No tuvieron la valentía, el coraje No, y de además, salir ¿cómo a tú estructurar vas a el ir discurso a hacia el pueblo? concursar o a participar en un proceso electoral que ya tú de antemano estás diciendo que Estás está desconociendo, viciado, estás que es desconociendo. ilegal? Y compras pasajes para el Que exterior. compra pasaje para el exterior para irte a celebrar el triunfo nosotros será. Y además encima dice que es un CNE que está viciado y encima participa. Pero ¿quién te puede entender? Cuando tú dices que esto es una dictadura, ¿quién participa en un proceso dictatorial? Pero fíjate, Nelson, no hubo respuesta por parte de uno de los más importantes en esta contienda para la oposición, sino el más importante y el más relevante, que era Ocariz, alcalde del distrito Sucre, aquí en Petare. No hubo una respuesta de él, a lo que se difundió más como una de las muestras de la arrogancia, la petulancia, el desprecio de los sectores elitescos que están ahí en la dirigencia opositora contra el pueblo, que fue esa conversación terrible, espantosa que apareció, Fuimos testigos. que no pudo ni siquiera él desmentirla. No lo puedo desmentir porque es verdad. Pero Y lo ni más siquiera esa triste, respuesta para él explicar quería su ir a posición frente gobernar. al... Él quería a sacar gobernar los votos de Barlovento. de Barlovento a toda esa gente de color que para él le huele mal. O sea, fue la guinda. Exactamente. La guinda lo que faltaba, pues. Pero y no, y además se puso en No evidencia dar la respuesta es lo que te quiero decir. el Es peor odio todavía. que ellos sienten por el Hay un pueblo, tema- el clasismo que ellos que tienen en sus venas es muy fuerte. Mira, hay un tema que hay que reconocer, ¿no? Ya sabemos cómo es la oposición. Ya sabemos que el pueblo no lo reconoce. Los resultados lo reflejan así. Pero ahora viene el proceso de continuidad de la revolución, de la transformación. El pueblo continúa viéndose reflejado en el proceso revolucionario. Sabe que las ideas de Chávez están reflejadas en los gobernantes, en sus gobernadores. Ahora viene la etapa de continuar dando respuesta, Sí. porque hay necesidades. El tema de la alimentación, ya tenemos gobernaciones que hay que meterle el ojo. Disculpa que te interrumpa, Nelson. ya, pero Al porque- regreso, me quiero que Ok. me toques precisamente, voy a abrir la próxima parte con ese tema. La respuesta que desde la revolución y desde la Asamblea Nacional Constituyente el pueblo está esperando. Y también reconocer y aprender a leer la voz del pueblo. Este nuevo voto de confianza en la revolución es para que nosotros realmente lo valoremos y respondamos oportunamente a todas esas interrogantes que tiene hoy los venezolanos y las venezolanas. Al regreso aquí en Hablando Constituyente. La única condición que ha puesto la Asamblea Nacional Constituyente en este caso es que quien gane tiene que ir ante la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarse. Es una condición que pone porque cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente debemos recordar que la propuesta principal fue la paz.
Seguimos aquí en Hablando Constituyente. Habíamos dejado abierta el tema fascinante, Nelson Herrera. Ya hemos puesto en evidencia que la revolución bolivariana sigue contando con la mayoría del pueblo venezolano. Hemos también discutido que ese crecimiento que de alguna manera pudo haber tenido la oposición en estas elecciones regionales también ha sido a causa de toda una guerra económica y de todos los factores y elementos inducidos que ellos han puesto en el escenario precisamente para desacreditar y descalificar a la revolución bolivariana. Pero más allá de eso, tenemos nosotros el deber histórico de dar respuestas al pueblo. Y esa respuesta es el qué hacer. Es necesario afianzar políticas que se destinen a dar el poder al pueblo, continuar dándole el poder al pueblo. Ya por lo menos el presidente Nicolás da a debate 8 leyes. Una de las leyes es la de los fiscales CRAP. ¿Por qué razón? Sabemos que tenemos una SUNDE que se encuentra bastante limitada. Al darle este poder a la clase popular, al pueblo en sí, le estamos dando el poder de llegar y solucionar ellos mismos el problema. Adicionalmente, desde aquí, desde la Asamblea Nacional Constituyente, estamos afianzando la creación de una cantidad de nuevas leyes que se destinen a luchar contra el bachaqueo, contra el tema de la distribución. Y ahorita tenemos que tener bastante cuidado porque ellos asumen Zulia y Táchira. Aquí estas gobernaciones se ganan es porque existe determinada vinculación con Colombia. Y hay que tener bastante cuidado con esta parte. Y ellos van a seguir arrasando con el tema alimenticio. Sí. Nosotros con las leyes tenemos que disponer para que el pueblo asuma su control. Somos nosotros mismos que debemos asumir el tema de las empresas recuperadas. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo le entregamos más poder a la clase trabajadora a través de los consejos productivos de trabajadores para que les garanticen los canales de producción y puedan llegar al consumidor? Nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente, ahora... Que es lo único que desmontaría realmente que las cosas cuesten lo que deben de costar. Ahora con 17 gobernadores a favor de nosotros. 18, vamos bueno, 18 próximamente. Sí. Entonces, y otros 5 que tienen que venirse a juramentar aquí. Es correcto. Que deben comprometerse con el pueblo y dejar de cuidar sus intereses individuales. Llegó el momento de pasar esas contradicciones internas. No podemos esconder que todavía en este proceso revolucionario seguimos en el viejo estado. Cuando Ramos Ayú dice, están en un estado fracasado, no sé cómo es que él dice, hay que escuchar algo. Es verdad, porque este estado en que estamos todavía se mantiene en el estado capitalista. Es así. Y vamos en un proceso. La Asamblea Nacional Constituyente nació para fortalecer el socialismo. ¿Y cómo se fortalece el socialismo? Empezando a entregar el poder a los que en realidad solucionan los problemas, que son los que viven las necesidades. Es el pueblo. Es el pueblo que tiene el problema con el agua, es el pueblo que tiene problemas todavía con el tema alimenticio, es el pueblo que conoce el tema de la distribución. Pero ¿cómo hacer con los actores macabros que encarecen todo? Estamos hablando fuera del aire, el tema de los huevos, el tema de la leche, que uno dice, cónchale, me costó tanto el cartón de huevo, y tú me dices, no, pero eso no es lo que cuesta, porque es el precio inducido, es el precio que te ponen para buscar el caos. Pero ¿cómo controlar esto? Bueno, porque tú tienes que resolver primero el problema político. Fíjate, hay la creencia que se ha difundido, sobre todo desde la derecha, de manera interesada, de que es por falta de leyes o que hay un modelo equivocado. Desde hace más de 10 años, Fede Cámara ha estado pidiendo de manera persistente 3 puntos concretos que dice que deben ser desmontados. Para ellos es el desmontaje del modelo socialista y con eso se solventarían todos los problemas económicos. Ellos dicen que hay que eliminar el control cambiario, eliminar la ley del trabajo porque impide el libre juego de la empresa privada en la búsqueda de su optimización en la producción. Y el tercero, el más importante en esto que estamos hablando, es la eliminación de la regulación de precios. Eso lo están diciendo desde que lo que estaba regulado era apenas una treintena de productos. Sí. Hoy en día está en el orden de 70 productos todavía sometidos a regulación, pero en aquel momento 30 productos apenas. Ellos argumentaban que había que regularlos porque eso alteraba toda la economía. Y ahí entonces empezó la tesis de que había que cambiar el modelo. Recordemos eso, que fue persistente en ello. Hoy en día, en este momento,
cuando los productos cuestan 100 veces más caro que lo que costaban hace 3 años. El cartón de huevo costaba 3.000 bolívares hace 3 años. Recordemos eso claramente. Y hoy en día está cercano a los 45.000 ya, si no llegando a los 50.000 en algunos casos, en esa estructura perversa que no es el mercado, sino la distorsión del mercado, que son todas las cadenas de comercialización informal que ha creado el capitalismo